Seguimos con la clase de hoy. Ahora veremos función homogénea y función homotética. Así, si una función f de x es homogénea de grado t, si para cualquier alfa mayor a 0 se puede verificar que la función evaluada en todas las variables multiplicadas por este alfa es igual a alfa elevado a t por el valor de la función sin estar evaluado en el valor de las variables multiplicadas por alfa. ¿Ya? El grado de la función depende de los exponentes de cada uno de los términos. ¿Ya? En las funciones donde los exponentes suman 1, entonces t vale 1. Y se obtiene este caso particular. ¿Ya? Donde f de la función evaluada en alfa x1, alfa x2, alfa x es igual a alfa por la función evaluada en las variables tradicionales. En las funciones no lineales homogéneas, la suma de los exponentes, y esto en general en las funciones, no, siempre en las funciones polinómicas, la suma de los exponentes de cada uno de esos elementos debe tener el mismo valor. Si no, la función no es homogénea. Eso lo vamos a ver ahora en el ejercicio que tenemos a continuación. Ya. Entonces, para determinar si una función es homogénea, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que comprobar si f de alfa x, alfa y, es igual a alfa elevado a 10 por f de x, y. Entonces veamos qué es lo que es f de alfa x, alfa y. F de alfa x, alfa y, es igual a... Y acá cada una de las variables la reemplazamos por esta nueva variable. Alfa y por alfa x cubo más 4 alfa x cuadrado, alfa y cuadrado, más alfa y a la cuarta, más 5 por alfa x por alfa y al cubo, ¿cierto? Entonces yo en cada uno de los elementos puedo ver que tengo un alfa. Y vamos a ir tratando de capturar el alfa y tener claro cuáles son los exponentes de ese alfa. Entonces vamos a tener acá que f de alfa x, alfa y es igual a... Y acá tenemos alfa, acá está elevado a 1, acá va a estar elevado a 3, me va a quedar alfa elevado a 4 por ix cubo. El segundo elemento, alfa está elevado acá a 2 y acá está elevado a 2. Entonces me va a quedar alfa elevado a 4 por 4x cuadrado y cuadrado. El tercer elemento es fácil, me queda alfa elevado a 4 por y a la cuarta. Y el último elemento, lo mismo, acá alfa está elevado a 1 y acá alfa está elevado a 3. Alfa elevado a 4 por 5x y cubo. Ahora, yo puedo agrupar porque tengo alfa en el primer elemento, en el segundo elemento, en el tercer elemento y en el cuarto elemento. Entonces acá me va a quedar alfa elevado a 4 por ix cubo más 4x cuadrado y cuadrado más y a la cuarta más 5x y cubo. Y si se fijan, ¿a qué es igual esto de acá? Esto que está entre paréntesis. Es igual a la función f de x, y. Entonces al final yo tengo acá que este f de alfa x y alfa y es igual a alfa a la cuarta por f de x, y. Entonces si se fijan acá, en verdad, tenemos que la función es de cuarto grado, porque el alfa está elevado a 4. ¿Ya? Veamos el siguiente ejemplo. Veamos esta función. Veamos si la función es homogénea o no, y de ser homogénea, ¿cuál es el grado? Entonces veamos, tenemos que comprobar que f de alfa x y alfa y sea igual a alfa elevado a t por f de x, y. Veamos, cómo f de alfa x y alfa y es igual a alfa y más 1 partido en alfa x al cubo. Acá yo puedo agrupar por alfa, no, porque me queda alfa y más 1 partido en alfa cubo por x cubo. Y esto de acá no es lo mismo que alfa por y más 1
partido en x cubo. No se puede. Entonces, como no puedo hacer esto, no es homogénea. Y lamentablemente, no todas las funciones son homogéneas. Nosotros siempre tenemos que buscar hacer esta conversión para poder demostrar que son homogéneas. Ahora, hay un tipo de funciones homogéneas, que son las funciones homotéticas, que son las que se obtienen a partir de la transformación monótona de una función homogénea. ¿Qué es lo que es la transformación monótona? Bueno, la transformación monótona es lo que se realiza a partir de una función monótona, pudiendo ser monótona creciente o decreciente. ¿Y qué es lo que es una función monótona? Bueno, para cualquier par x y, tal que x es menor que y, una función monótona decreciente es aquella donde si x es menor a y, f de x va a ser siempre menor o igual a f de y. Esa es una función monótona decreciente. Creciente, perdón. Y una función monótona decreciente es donde, para todo x menor a y, f de x siempre es mayor o igual a y. Acá tenemos, abajo a la izquierda, gráfico de funciones monótonas creciente y decreciente. ¿Ya? En cambio, a la derecha, tenemos un caso de una función que no es monótona. ¿Y por qué? Miren esta función. Yo acá tengo un primer valor. Y acá tengo un segundo valor. ¿Ya? Y digo acá, este es mi valor inicial y este es mi valor final. Acá x es menor a y, ¿cierto? F de x es mayor que f de y, ¿cierto? Ya, yo podría decir que esa función es monótona decreciente. No, porque yo me puedo fijar acá otro valor y tomar este par. Y en este par ocurre lo contrario que en este. Entonces, dado que no siempre se cumple, no es una función monótona. Funciones monótonas clásicas, logaritmo natural, exponente, esas son funciones monótonas que pueden ser creciente o decreciente. Sea una función f una función homogénea y g una función monótona, la función homotética va a estar definida por el g de f de la función. Yo tomo la función f, que es homogénea, y la transformo a partir de una transformación monótona y obtengo una función homotética. Entonces, ¿qué es lo que es el g del f de x, y? El g del f de x, y va a ser una función homotética, si y solo si f de x, y es homogénea. Entonces, veamos, tenemos acá un f de x, y, x cuadrado por y cuadrado. ¿Esta es una función monótona? Perdón, una función homogénea, sí, porque si yo hago f de alfa x y alfa y, esto va a ser alfa elevado a 4 x cuadrado y cuadrado, ¿cierto? Ahora, si yo hago la transformación monótona de la función, voy a decir g de f de x, y es igual a ¿qué? Es igual al logaritmo natural de x cuadrado por y cuadrado. ¿Y cómo es el logaritmo natural de x cuadrado por y cuadrado? Bueno, primero, el logaritmo de las multiplicaciones es la suma de los logaritmos, ¿cierto? Logaritmo natural de x cuadrado más logaritmo natural de y cuadrado. Y yo sé que el elevado al cuadrado se puede sacar adelante por multiplicación. La transformación de esto va a ser 2 ln de x más 2 ln de y. Entonces, la homotética, esta es la función homotética de de la función f de x igual a x cuadrado y cuadrado, que es una función homogénea. Y acá tenemos el cálculo de la función homotética. Ahora, es muy importante que sepan que las transformaciones, las funciones homotéticas, que son esta transformación, se usan mucho en la economía para cambiar de escala ciertas funciones, ¿ya? Supongamos que yo tengo una función de utilidad, ¿ya? Una función de utilidad, y que son muy clásicas, decir
que la utilidad de x, y es igual a xy. ¿Esto es una función homogénea? Sí, es una función homogénea. Y yo puedo decir que las curvas de nivel de esta función van a ser de este tipo, ¿ya? Donde x e y son dos bienes que solamente existen con un dominio mayor a 0. Estas funciones, yo puedo hacer una transformación y quedarme con la función homotética. ¿Y cómo transformo? Con una función, por ejemplo, creciente como logaritmo. Digo, ln de u de x es igual a ln de xy. Y esto es ln de x más ln de y. La gracia de cambiar y trabajar con la función homotética es que me puedo quedar con lo mejor de la función. Es más fácil derivarla, es más fácil integrarla. Las transformaciones homotéticas me ayudan muchas veces a cambiar de escala. Es muy útil cuando yo estoy trabajando con, por ejemplo, series de potencia, llevarlo a logaritmo natural o llevarlo a exponente. Entonces, en la clase de hoy vimos función implícita, función homogénea y función homotética, ¿cierto? Siendo la función homotética la transformación a través de una función monótona de una función homogénea. Ya repasen estos contenidos, revisen los libros guías y hagan los ejercicios de la guía. Quedo muy atento a sus dudas.